¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición, la última, pero siempre se cierra con broche de oro, ¿verdad? El día de hoy tenemos una plática muy interesante acerca de ciberseguridad e inteligencia artificial. Hay un cruce. Esas son charlas acerca de inteligencia artificial, de emprendimiento, y creemos que esta última charla es un buen cierre que les va a terminar de complementar todo lo que se estuvo viendo esta semana. El día de hoy tenemos la compañía de la ingeniera en sistemas computacionales Sandra Muñoz. Ella es ingeniera por medio del Tecnológico de Monterrey. Tuvo también un diplomado en tecnologías de ciberseguridad por la misma institución. Es consultora de amenazas del equipo Under Attack de Cloudflare. Fue docente en el 2023 sobre tecnologías emergentes en la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, Asociación Civil. Es fundadora de CyberCats, una empresa socialmente responsable donde educa sobre la protección digital para niños y niñas, activándoles habilidades para el futuro, y actualmente colabora con Workflow como co-founder en ciberseguridad de igual forma. Su tema, intersecciones entre la inteligencia artificial y ciberseguridad. Así que, pues, sin más por el momento, estimada Sandra, es tuyo el espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Christopher, y muchas gracias a la audiencia por estar atentas y atentos a estas sesiones tan interesantes. Y bueno, sin más, vamos a entrar a nuestro tema, intersecciones entre inteligencia artificial y ciberseguridad. Tenemos pues diferentes eh, puntos que vamos a abordar en esta plática. Primero, algunos conceptos bastante básicos de ciberseguridad. Y luego vamos a tener tres secciones: inteligencia artificial para mejorar la ciberdefensa, inteligencia artificial como arma para ciberataques, digamos el lado malicioso, y también un poco acerca de rubros que debemos tomar en cuenta en cuestión de ciberseguridad para proteger sistemas de inteligencia artificial. Estas tres categorías no son todas las que existen, porque pues ambas son tecnologías emergentes y además estamos pues ya en un panorama donde se están combinando, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es todavía un tema en estudio, en análisis, día a día encontrando nuevas vías, con temas emergentes, con nuevos retos, con nuevas soluciones, que es lo que lo hace apasionante. Y también pues les quería comentar esto para que no sientan que este es el punto final, ¿verdad? De las intersecciones entre IA y ciberseguridad. Estas son las grandes categorías que observamos pues desde nuestra trayectoria. Entonces, bueno, después de los conceptos básicos, vamos a hablar de ciberdefensa, posteriormente cómo se utiliza la IA como arma para ciberataques, un par de ejemplos, y al final, pues, varias categorías que debemos tomar en cuenta, sobre todo si ustedes son desarrolladores de agentes de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia artificial, para que pues su sistema pueda tener ciberseguridad. Entonces, vamos a pasar. Esta es pues nuestra agenda, y los conceptos básicos que vamos a ver hablan de lo que significa ciberespacio y ciberseguridad para aquellas que todavía no hayan conocido pues tanta información de esta área. Siempre vale la pena pues conocer las definiciones. Entonces, bueno, ciber, en la normativa del ISO IEC 27032 2012 de técnicas de seguridad, se define como un entorno complejo que resulta de la interacción de personas, software y servicios de Internet a través de dispositivos tecnológicos y de redes que no existen en ninguna forma física, ¿verdad? Entonces, ciber no solamente habla de software, hardware o tecnología, habla también de cómo interactuamos las personas con esta tecnología, y también pues de todos los servicios de Internet que se han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, pues las páginas web en el puerto 80, 8080, y una cantidad impresionante de diferentes servicios que son pues todas las aplicaciones que utilizamos. En videojuegos también, ahora incluso ropa, ¿verdad? Ropa inteligente, pasto que Mm. puede medir eh, cuánto ha tenido de riego, y si necesita más agua le puede avisar ahí al administrador del hotel, por ejemplo, todo lo que es Internet de las Cosas. Entonces, bueno, ciber es un entorno complejo, ¿verdad? A veces pareciera que ciber es solamente Internet o solamente
plataformas de redes sociales, o digamos, cada quien se imagina algo diferente, pero toda interacción entre personas, software, servicios de Internet, pues puede entrar dentro de ciber. Por ejemplo, pues decíamos, ¿verdad? Estos videojuegos, Internet de las cosas, protocolos que incluso no son tal cual de un Internet conocido, ¿verdad? Porque llamamos el Internet superficie. Puede haber servicios de Internet como la Deep Web, y no porque no sea tan sencillo que las personas lo conozcan, porque es un espacio ya más especializado y también con diferentes perfiles que entran a él, pues no significa que no es parte del ciberespacio, ¿verdad? También lo es, aunque no sea tan conocido en general. Entonces, bueno, esa es la definición de ciber. Y entonces pasamos a la parte de ciberespacio. Y aquí tenemos algunas frases. La primera de la OTAN, donde dice: el ciberespacio es más que el Internet. Este incluye no solo los sistemas de hardware, software y de la información, sino también a las personas y la interacción social dentro de estas redes, ¿verdad? Entonces el concepto pues también va cambiando conforme pues van surgiendo nuevas tecnologías y se van combinando. Y bueno, se dice que en esta industria de tecnología se avanza 7 veces más rápido que en cualquier otra industria. Y bueno, la segunda definición: todas las formas de actividad en red. Esto incluye acciones realizadas a través de redes digitales y conductas humanas que pueden ser aceptables o inaceptables. Entonces, bueno, ahí ya se entra en un rubro más subjetivo, ¿verdad? Y es un tema que tenemos acerca de la inteligencia artificial ética y por qué hay una diferenciación entre la ética y los derechos humanos. Porque, pues, en la ética es un tema más subjetivo, más debatible, por así decirlo. Y en cambio, derechos humanos, pues ya tenemos rendición de cuentas, ya tenemos legislación aplicable, nacional, internacional, en diferentes tratados, diferentes pues frameworks o marcos de referencia que ya son acordados por las personas y que son pues ya de orden legal, ¿verdad? Donde ya puede haber denuncias, donde ya puede haber pues reparaciones del daño, multas, etcétera. Entonces, bueno, espero que esté clara esta definición de ciber y de ciberespacio. Y entonces vamos a la definición de ciberseguridad, que es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, que bueno, salvaguardas también les podemos llamar pilares de seguridad, tal vez sea más fácil, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, las famosas buenas prácticas, ¿verdad? Seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de un agente de cambio, así como a su colectivo o grupo en su ciberentorno particular o en su ciberespacio. Entonces, por activos, pues nos referimos absolutamente a todo, ¿verdad? Activos de software, todo cuanto exista, sistemas operativos, aplicaciones, aplicaciones móviles. Imaginemos de una organización, todos ellos son activos de software. Eh, Incluso el software que lee los biométricos para entrar, ¿no? Y también están los activos de hardware, como decíamos en la definición anterior. Bueno, pues allí están los routadores, los switches, los balanceadores de carga. ¿Qué más será? Los IDS, los firewall, N cantidad de dispositivos de infraestructura de red, servidores, NAS. Y bueno, es por eso que ya cuando conocemos un poquito más de las definiciones, ya al ver estas palabras podemos entender mejor, ¿no? Proteger los activos. Entonces, bueno, pues son los dispositivos informáticos conectados. Son estos agentes de cambio, los servicios y aplicaciones, sistemas de comunicaciones, comunicaciones multimedia, totalidad de la información transmitida y o almacenada en el ciberespacio. Por agentes de cambio, pues son realmente, digamos que cualquier dispositivo o cualquier persona incluso, ¿no? Que está interactuando con este ciberespacio. Y bueno, la ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización, que sabemos que pueden ser el software, hardware, y que incluso hay definiciones que hablan del factor humano, ¿verdad? O sea, también de nuestro uso, por ejemplo, del phishing o de cómo interactuamos con Internet, que también puede ser un riesgo. Y aquí dice
estas propiedades de seguridad de los activos de organización y estos agentes de cambio, pues se protegen contra riesgos de seguridad correspondientes. Por ejemplo, no es lo mismo México, que es uno de los países más atacados actualmente en Latinoamérica, junto con Brasil, ahí medio se pelean en el primer lugar, pero últimamente parece ser el país más ciberatacado. Entonces no es lo mismo comparar México y con todo el rezago que tenemos de ciberseguridad, lamentablemente, a compararlo a otros países, ¿no? Por ejemplo, en Australia, por ejemplo, Inglaterra, que ya tienen un avance bastante importante en la interacción entre sector privado, sector público y sociedad civil, y que están pues también muy al tanto de la legislación o incluso proponiéndola. Entonces, por eso habla de los riesgos de seguridad correspondientes, ¿verdad? Porque siempre puede haber un contexto. Y bueno, finalmente las propiedades de seguridad, pues incluyen confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿qué es la confidencialidad? Pues que solamente los elementos, los activos, software, hardware, personas, que necesiten conocer ciertos datos, pues sean los que lo conozcan. Que no haya nadie extra que esté observando esos datos sin permiso. ¿Verdad? Esa es la confidencialidad. Eh, También está la integridad, que significa que los datos no se hayan cambiado. O que, digamos, en inteligencia artificial, pues que existan estas salvaguardas, que también sepan cuando está ya alucinando la IA, que ustedes y muchos de nuestras, bueno, mucha de nuestra audiencia, pues conoce mucho más ese lado de la inteligencia artificial. Integridad, pues ver, ¿verdad? Que lo que mande sea igual a lo que llega del otro lado del mundo, ¿no? Como los checksums, MD5 y otros formatos para ver que sea igual la información de un lado y del otro, o que se mantenga en un espacio seguro y que pasen 10 años y siga siendo lo mismo, ¿verdad? Que no tenga ninguna modificación. Y la disponibilidad, que es pues ya una exigencia en la actualidad. Esperamos que todos los servicios estén ahí 24/7 y que sean rapidísimos. Y si una página se tarda 2 segundos en empezar a mostrar información, ya nos cansamos y nos vamos, ¿verdad? Entonces, esa es la disponibilidad, que esté siempre responsivo un servicio. Entonces, bueno, estas son 3 propiedades importantes y en el transcurso pues, de esta charla podremos ir notando en dónde van entrando con respecto a la inteligencia artificial. Y bueno, pues finalmente también un comentario en cuestión de la diferencia entre ciberseguridad y seguridad de la información. Ciberseguridad, pues se concentra un poco más en la tecnología. No lo es todo, ¿no? En ciberseguridad ya vimos que no, porque el ciberespacio no es solo la tecnología, pero se concentra un poquito más en estos aspectos técnicos. Dispositivos, cuentas, archivos, fotos, dinero, transacciones bancarias, todo ello es pues en lo que centramos la ciberseguridad. Y también se hace un énfasis en amenazas externas. Por ejemplo, seguramente han escuchado ataques de DDoS, de negación de servicio distribuido. Y para quien no lo haya escuchado o no esté tan cerca de este punto, pues imagínense que es un restaurante, aunque es, por ejemplo, un McDonald's y está ahí funcionando, pues de manera común, cotidiana en un día, porque pues siempre en, digamos, el área donde está, en la comunidad donde está, pues hay siempre entre 20 o 40 personas que están ahí como media en cada hora, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego imagínense que un día, pues alguien dice, veámonos todos en McDonald's y todas las comunidades aquí, todos, este, pues todas las colonias aquí, ¿no? De la alcaldía Tlalpan, vamos a llegar a este McDonald's. Y entonces llegamos todos, pues obviamente se va a detener el servicio, ¿verdad? No es suficiente lo que tienen de recursos humanos, de productos para atender a una gran cantidad de personas. Y entonces eso sería normal. Y eso es justo lo que hacen los ataques DDoS. De repente, eh, pues hay, digamos, una orquestación de diferentes dispositivos que muchas veces ni siquiera saben que están siendo parte de estos ataques.
que ya están comprometidos, digamos. Y bueno, pues súbitamente se manda un comando a todos estos dispositivos para pedirle a una página web que pues nos presente, ¿verdad? Su landing page. Y bueno, si esa página web pues no tiene salvaguardas, no tiene tecnología anti-DDoS sofisticada, si no tiene la protección adecuada, va a quedar ahí pasmada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues toda la tecnología tiene un límite de recursos, de memoria, de energía, de threads, ¿verdad? De sistemas operativos. Todo lo que hay alrededor de los recursos tecnológicos, pues están basados en límites físicos. Entonces, ese es un ataque de DDoS para los que no lo conocían. Y bueno, phishing, que ya sabemos que es pescar algún incauto y pues mandarle algún mensaje que pueda ser entretenido o interesante para él y hacer que pique ahí un link y le robamos su información. En el que más caen las personas es en el de Netflix, el correo de Netflix que Mm. te dice, debes actualizar tu cuenta porque ya no tienes pues saldo. Bueno, todo el mundo cae en eso. Entonces, también involucramos aquí ransomware, ¿no? Ransomware, el secuestro de datos. Entonces, estos temas son pues temas centrales de ciberseguridad. Y aquí están adentro de un círculo mayor, que es la seguridad de la información. Y entonces, seguridad de la información, pues protege la info en cualquier formato, digital, no digital, también sistemas informáticos donde los datos se almacenan o se procesan. Tienen, pues ya si hablamos de InfoSec, hablamos también de amenazas humanas, no humanas, de la destrucción de datos que pueden estar en versión digital o versión análoga o en papel o en un disco de hace 10 años, ¿verdad? Incluso dicen, ¿no? En papel, claro. Si yo pues conozco que, no sé, mi pareja tiene un tema de salud y lo escribe en un papel y lo traigo allá en mi bolsa y me roban la bolsa, eso es una fuga de datos personales, ¿verdad? Aunque sea un papelito en una pluma y en cierta información de alguien, ¿verdad? No tiene que estar necesariamente en digital. Entonces, bueno, esperamos que estas hayan sido útiles, estas definiciones. Y entonces, ¿por qué quise agregarlas? Porque así nos ayudan a entender las 18 macrotendencias de tecnología. Aquí tenemos pues diferentes referencias y también todas estas tendencias pues son emergentes, ¿verdad? No hay un listado común donde todo el mundo diga que son estas, pero estas son muy comunes. Y bueno, listé aquí 18 macrotendencias. Por ejemplo, robótica avanzada, redes 5G, Internet de las Cosas, impresión 3D, computación cuántica, drones, tecnología espacial, blockchain, y bueno, varias aquí que ustedes pueden ver. Y quise marcar que obviamente la inteligencia artificial y aprendizaje automático es una de estas macrotendencias, y otra es la ciberseguridad. Entonces, les puse ahí una estrella para llamar su atención y también se la puse a otras macrotendencias, donde estas dos macrotendencias, IA y ciberseguridad, también tienen pues bastante peso y donde también se empiezan a interrelacionar, ¿no? Por ejemplo, la computación cuántica. Bueno, pues ya hay compañías como Cloudflare y muchas otras que ya tienen protocolos como TLS que están pues al nivel ya de cifrados, de protección ante cifrados que siendo cuánticos pueden, digamos, romper contraseñas, ¿no? Entonces, aquí hay otras macrotendencias que están relacionadas. Internet de las cosas, bueno, mientras se van conectando otro tipo de dispositivos y de cosas a Internet, si estas no tienen ciberseguridad, pueden ser de estas peticiones que llegan y que por ser demasiadas solicitudes paran un sistema, ¿no? Que puede ser página web, que es de lo más común, pero pueden ser muchos otros servicios. Pueden ser incluso hasta plantas de saneamiento de agua, lo que llaman operational technology. Digamos que cualquier servicio podría ser pues víctima de todo tipo de ciberataques. Y también está Edge Computing y Fog Computing,
Edge computing es que, pues, digamos que ahorremos procesamientos eh, para que se hagan muy cerca de los usuarios, ¿verdad? Que no tengamos que utilizar demasiados recursos en el trayecto de un origen a un destino y que tengamos un diseño de red y un diseño, pues ya, de un sistema que aproveche los recursos lo más cerca, ¿verdad? Del origen para que no se estén buscando, pues, datos a través de toda Internet, a través de, pues, diferentes redes, utilizando más recursos. Es un tema de optimización, de performance. Y pues ahí también entran temas de ciberseguridad. Finalmente, computación verde y sostenible, pues sabemos que la inteligencia artificial consume una cantidad impresionante de agua para sostener la energía que se requiere para llevar a cabo pues su operación. Y bueno, no es tan seguido que se vea reflejado pues esta preocupación a la hora de hacer proyectos de inteligencia artificial. Entonces ahí estamos pues sin esta conciencia acelerando el desastre climático en el que ya estamos. Entonces por eso es una macro tendencia. Siempre debemos de estar pues mucho más conscientes, ¿verdad? De los costos de estas tecnologías y cómo compensar eh, pues eh, pues estos costos y riesgos. Entonces, a lo que vamos con esta lámina es que tenemos 18 macrotendencias. ¿Y por qué intersección de IA y ciberseguridad? Porque pues entramos a esta época de gran complejidad, ¿verdad? Aquí hablaremos de algunas categorías y de algunos rubros muy a grosso modo de estas consideraciones entre estas dos tendencias, pero también conllevan dentro de ellas otras cuatro tendencias que también tendríamos que aprender para poder conocer cómo se interrelacionan estas dos. Y pues también poco a poco, bajo el avance de otras macrotendencias, pues también van a tener impactos, costos y también ventajas al respecto de ciberseguridad y la IA, ¿verdad? Entonces, pues sirva esta pantalla para conocer pues la complejidad de la cual estamos hablando y esto que apenas estamos interactuando entre dos macro tendencias, realmente se requieren, ¿verdad? Conocer muchas más para pues afrontar este presente y el futuro que tenemos. Entonces, bueno, espero que haya sido clara en esa parte. Y ahora vamos a pasar a la primera categoría de inteligencia artificial para mejorar la ciberdefensa. Y bueno, pues aquí tenemos varios rubros, ¿verdad? ¿Cómo es que este boom de la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros, los que llamamos Blue Team, el equipo azul, que no todo el mundo es fan de esa categorización, pero bueno, digamos que quienes estamos para proteger a las organizaciones y a las personas de los ataques, bueno, ¿cómo podemos utilizar la IA? Y cómo personalmente he visto cómo se ha involucrado pues en mi carrera, en mi trayectoria, ya que pues ya llevamos cierto tiempo en esto y es algo bastante nuevo, que la IA también nos ayude a los ingenieros en ciberseguridad. Entonces, una gran área es la detección y prevención de amenazas, porque pues hace ya algunos años se crearon estos sistemas de detección de intrusos, de prevención de intrusos, que tienen ya pues medidas más sofisticadas, que ya pues comparan diferentes listas de dominios, por ejemplo, maliciosos, que lo están actualizando constantemente, lo que llaman threat intelligence, y digamos que son ya equipos sofisticados que le ayudan también pues a los que conocemos como firewalls, que fueron los equipos iniciales cuando todavía no estábamos en pues un panorama tan difícil y tan complejo que acabamos de ver con estas macro tendencias, ¿verdad? Entonces, pues si a estos sistemas se les impulsa con inteligencia artificial, pues obviamente la detección y prevención de amenazas va a ser increíblemente mejor. Y es que algo que seguramente han visto es que se habla de cómo ya los ataques y las defensas en Internet, pues son más bien inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Ya si, ya ni siquiera se requieren o se tiene la participación del humano ahí, como antes tal vez, ¿no? De quién era
tal vez mejor programador o más rápido, o quién sabe utilizar diferentes lenguajes y saber tantas cuestiones como los que se conocen como hacker, ¿verdad? Ya no es así eh, de hace unas décadas, ya el día de hoy, pues es la inteligencia artificial aprendiendo para poder defender. Y también siempre el lado malicioso, el lado ofensivo, que está muchísimo más adelantado que nosotros, por tener más recursos, tener más malicia, tener más patologías, tener también apoyo de naciones-estado. Es otra dinámica, ¿no? Pero bueno, digamos que hay sistemas que ya existían y que ahora ya tienen un gran impulso por la IA. Otro punto es que se puede identificar malware, o sea, todo código con fines maliciosos, malware, ¿no? Troyanos, remote access tools para entrar a un dispositivo remotamente, keyloggers para guardar lo que una persona está escribiendo, y una infinidad de otros subtipos de malware. Bueno, se pueden identificar utilizando modelos de aprendizaje automático entrenados en patrones, en firmas, digamos que ya teniendo en cuenta muchos otros factores y características de patrones y firmas que se van creando por diferentes grupos. Algunos, no sé si ustedes hayan escuchado, que se llaman APTs, Advanced Persistent Threats, que pues ya son bandas delictivas conocidas, que incluso se adjudican ciertos ataques o que ya tienen presencia, digamos, pues conocida, formal, detectada, totalmente identificada en cuestión de ciberataques, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que para identificar patrones y firmas que utilizan, por ejemplo, sistemas, ¿no? Tanto de IDS, IPS, firewalls, para defenderse, ¿no? Si viene un archivo con esta firma, aunque ya sabemos que es malicioso. Todo ello se acelera enormemente con la IA. Y también pues esta detección de comportamientos anómalos en el tráfico de red. Imagínense en todo este cuadro de macrotendencias, pues los comportamientos cada vez son más complejos. Antes era IP versión 4, ahora es IP versión 4 y también IP versión 6. Y también están conectándose cosas, como les decía del ejemplo de pasto que vi de un hotel, ¿verdad? Ya está el pasto conectado, el refrigerador conectado. Digo, ahí depende en qué país estemos, ¿no? Pero digamos que ya en varios países se empieza a ver esa gran interconexión de todo tipo de cosas, de autos. Y bueno, hay que saber que la detección y prevención de amenazas también debe aprender, ¿verdad? ¿Qué tráfico es, pues digamos, correcto, esperado, estándar en nuestro ciberespacio, que puede ser, por ejemplo, nuestra propia empresa, y cuál no es esperado, ¿verdad? Y eso, pues esa detección no es para nada sencilla. Actualmente esa detección pues depende de varias técnicas de machine learning, de heurística, de listas de firmas, incluso de información que viene de personas o de grupos de personas como FIRST y equipos que van detectando también páginas, ¿no? Por ejemplo, maliciosas. Entonces, esta detección de comportamientos anómalos es impresionante cuando se utiliza la inteligencia artificial. Y bueno, también respuesta a incidentes. Ya varios de los software que antes se utilizaban para detectar incidentes dentro de la red, pues ya puede dar una respuesta automatizada. Por ejemplo, hay un dispositivo que ya tiene un ransomware, bueno, se aísla totalmente de la red y le avisa a todos los demás que ignoren totalmente ese dispositivo, que se protejan de él para que no se infecten también. Eso ya es automatizado. Antes lo tenían que hacer humanos, ahora ya la IA lo hace, ¿verdad? Incluso hasta de ransomware puede decir, ¿quieres que te descifre este ransomware? Claro, dependiendo de cuál sea y en qué dispositivo, no es así tan fácil, pero pongamos que es un NAS y que sí hay una llave para descifrar. La IA lo puede hacer incluso automáticamente o preguntarte, ¿quieres que se haga así o no? Y ya, sí, y ya lo hace. Actividades que antes hacían los humanos. Chatbots de IA que asisten en centros de operaciones de seguridad. Como sabemos, los chatbots pues son una gran
aplicación de inteligencia artificial. Y entonces, tantos tickets que tenemos de soporte, pues pueden ser automatizados y podemos, digamos, hacer que la IA también nos ayude a ayudar, perdón, que nos ayude pues sí, a ayudar a las personas que tienen problemas técnicos, sin que todos estos casos pasen por las personas, ¿verdad? Por los call centers, por escalaciones. Ya digamos que la IA es otro agente o réplica de los ingenieros o técnicos, lo cual es una ayuda increíble. Porque también recordemos que en ciberseguridad hay un gran problema en cuestión de talento. Desde hace muchos años tenemos gran problema de que no tenemos suficientes personas aquí en esta área, ¿verdad? Porque es pues un tanto complejo comprender ciertos temas porque ya requieren tener conocimientos previos de programación, de redes, de sistemas operativos, experiencia en varias áreas. No que alguien no pueda entrar directamente a ciberseguridad, pero sí hay, digamos, temas que son más para una trayectoria ya en un nivel intermedio. Entonces, teniendo estos agentes de IA, pues imagínense, una gran ayuda en esta condición. Y bueno, también detectar fraudes financieros. Actualmente ya hay software que puede ayudar muchísimo en detectar estos fraudes y también porque siempre salen nuevos modos operar. Entonces, estos análisis pues ya se pueden hacer también con IA y detectar phishing a través de análisis de texto. Por supuesto que ya hay personas que antes escribían los correos maliciosos a manita y ahora ya la IA lo hace, ¿verdad? Y entonces ya suena más orgánico, es más convincente. También pues con la IA se sabe que está de moda y los trending topics y todo lo que se sabía antes, pues puede conocerse mucho más rápido, como este fraude de Netflix, esta trampita de Netflix, ¿no? El día de mañana se pone de moda otra aplicación que todo el mundo usa, bueno, ahí van a usar esa y es mucho más rápido. Entonces, para detectar estos fraudes también sirve la IA. Gestionar vulnerabilidades, todo lo que son vulnerabilidades de software, también mejoran con la inteligencia artificial. Se pueden priorizar lo que se hacía humanamente para ver, a ver cuáles, para ver cuáles vulnerabilidades eran pues más importantes y tenías que checar pues la literatura, los foros con personas muy expertas, diferentes fuentes de información no, como noticias, cuentas de Twitter para saber qué vulnerabilidades están saliendo, los Zero Days, por ejemplo, que son vulnerabilidades que acaban de detectarse y para las cuales todavía no hay un parche de seguridad. Entonces la IA puede ayudar a priorizar esas vulnerabilidades, que a veces no son tan obvias. Y bueno, también predecir incluso cuáles vulnerabilidades podrían llegar el día de mañana. Y pues análisis de comportamientos. También se puede monitorear a los usuarios, digamos, de maneras éticas, ¿verdad? No a un nivel increíblemente granular, pero digamos algunos datos sencillos para identificar. Por ejemplo, si hay una persona que está constantemente copiando archivos en un USB o si está dando forward a los correos a una cuenta que no es la empresarial u otra cuenta que sea específica y que sea, digamos que aceptada, que sea uno de los socios o algunos de los dominios que sí se aceptan en una transacción. Digamos que aquí, en esos monitores de comportamiento, se pueden detectar a personas que tal vez están llevando a cabo fugas de información u otras conductas, pues, de interés. Y entonces también nos puede ayudar para ver cuál es el baseline. Los baselines son muy importantes en nuestra carrera, nuestro rubro, y nos puede decir, ¿verdad? A ver, este es el comportamiento normal y cuál es un comportamiento anormal, ¿verdad? De todo el tráfico. Imagínense una empresa de 500 personas y todo el tráfico que están generando, la IA puede decir, ah, mira, en este viernes resulta que este pico de YouTube, que se espera que llegue a, ¿qué será? 5 usuarios, porque son los que tienen el permiso, ahora resulta que ya hay 30 usuarios llevando a cabo este tipo de peticiones y además ya el hecho de bandas se superó. A ver, allá hay que ver, ¿no? Lo que podría ser un estándar simple como el que les digo,
así hay estándares mucho más complejos de analizar y eso lo hace la IA. Y bueno, aquí un ejemplo para terminar esta parte de Luminen, que es un Generative AI, que pues ayuda en el caso de dispositivos de WithSecure, que es una empresa finlandesa. Y entonces también es como un consejero, ¿verdad? Dice Prompt Down Hackers with Luminen Gen AI, porque pues así puedes llevar a cabo prompts, preguntar, te da consejos viendo ya el contexto de una organización, pues digamos, quien puede analizar todos estos rubros que vimos anteriormente y hacer recomendaciones o llevarlas a cabo automáticamente. Entonces eso es un cambio total de paradigma para el área de ciberseguridad. Entonces, bueno, pasamos a la segunda categoría. Un par de ejemplos de cómo la IA se utiliza como arma para ciberataques. Y aquí un tema de bastante contención y de debate de los IA web scrapers, y del famoso scraping, ¿verdad? Que por supuesto es, digamos, legal en el sentido de que hay web scrapers que necesitan obtener cierta información, por ejemplo, Google, ¿no? Para utilizar, digamos, su máquina de búsqueda, su motor de búsqueda, perdón, podemos, pues digamos, permitir, ¿no? Que Google esté obteniendo datos de nuestras páginas web porque queremos que salga, ¿no? En Google. Pero pues también hay otros usos maliciosos. Y bueno, este es un tema que está en debate y hace unos días también Australia comentó que el web scraping en general se iba a categorizar como malicioso, salvo que demuestren lo contrario, ¿verdad? Y aquí también en ciertas revistas digitales pues hablan del web scraping malicioso, porque también malicioso puede significar que se hace sin permiso. Entonces, bueno, como sabemos ha sido un grave problema pues este tema del scraping, porque no ha habido esa visibilidad, o las compañías, las ONGs, quienes tenemos página web personal, pues a veces ni siquiera sabemos que ya esos datos se están extrayendo. Entonces ni siquiera tenemos esa visibilidad. Hay ya algunas tecnologías emergentes como esta que se llama AI Audit de Cloudflare, que apenas sacó, digamos, esta posibilidad de saber quién está haciendo AI crawling de nuestros sitios. Este es un ejemplo que nos muestra un mes. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? El azul fue Apple, en rosa OpenAI, que agarró un miércoles 13 y dijo, venga, ¿no? Vamos a hacerle 250 requests a esta página web de un solo día. Y otros patrones que hay aquí de Amazon, de ByteDance y otras plataformas ya de IA. Y entonces, bueno, este es un tema emergente y aquí lo que puede dar esta tecnología es que puede decir que AI crawlers son los que están mandando más solicitudes a tu página web y entonces puedes tomar decisiones, ¿verdad? Ahí está el Byte Spider de ByteDance, que es TikTok, Amazon, Internet Archive, OpenAI, por supuesto, Apple, en fin, hay bastantes más por ahí. Y entonces se puede ver, ¿no? Qué es lo que están tratando de acceder, cuál path dentro del servidor y también cuántos requests, los contenidos que están buscando y podemos bloquearlos a todos o bloquear algunos de ellos. Y esta es una pues función nueva. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el consentimiento de cada dueño de activo para poder obtener esa información. Claro, hay algunos bots que les llaman los bots verificados, ¿no? Como este de Google y otros que digamos no son maliciosos, pero para los demás ya se están considerando que también hay que irlos listando y preguntándonos si sí les queremos dar permiso o no les queremos dar permiso. Entonces, eso es para prevenir, digamos, fuga de información. Entonces, es un ejemplo de inteligencia artificial con fines maliciosos, que sé que es un debate, ¿verdad? Pero visto desde la ciberseguridad, así está ese tema en particular. Y el segundo ejemplo, muy rápido, es de los ataques de denegación distribuida de servicios. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de McDonald's? Ciberataques a gran escala diseñados para saturar una infraestructura de red y
pues como lo hacen con cantidades masivas de tráfico. Entonces, estos ataques ya han existido por muchos años sin la IA y sin embargo, últimamente hemos visto DDoS que llamamos hipervolumétricos y que se tiene esta gran sospecha y conocimiento de que ya se utiliza también la IA para este tipo de ataques porque los hemos visto mucho más potentes y difíciles de defender. Por ejemplo, hace pues algunas semanas tuvimos un ataque de DDoS de 3.8 terabytes por segundo, perdón, terabits por segundo, el mayor registrado en la historia de Internet, ¿verdad? Entonces, pues imagínense lo que es que a su servidor les caigan eh, 3.8 terabits, y por supuesto que eh, las grandes financieras, empresas multinacionales seguramente tienen controles para prevenir este tipo de situaciones, pero la mayoría no lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se imaginan y las infraestructuras no estuvieron hechas para este tipo de panoramas como vimos de macrotendencias, ¿verdad? Ya, bueno, inteligencia artificial, pero ahora ya hay Internet de las cosas y también hay ciberseguridad y hay maliciosos que utilizan cosas conectadas sin seguridad para llevar ataques que además vitaminan con inteligencia artificial, o sea, ya son increíblemente más potentes y este es el resultado. Entonces, sí, tenemos pues algunos ejemplos. Aquí no voy a comentar todos los detalles, pero digamos que aquí ya en la segunda categoría de la IA y cómo impulsa ciberataques, cómo se utiliza pues para fines maliciosos. Todo el tráfico de ataque pues se puede optimizar, se pueden escanear vulnerabilidades de un sitio web. Y digo, mis patrones de ataque van a cambiar, ¿verdad? Para maximizar el impacto y voy a empezar a aprender como IA qué vulnerabilidades tiene, cuándo es que tiene más solicitudes y se tarda más ese servidor. Eh, y bueno, toda suerte de patrones que hemos visto en mi rol laboral, hemos visto, ¿no? Que no son patrones tan fáciles de ver en un gráfico ni tan obvios, pueden ser confundidos con tráfico humano y para eso necesitamos combinaciones de machine learning, heurística, análisis de fingerprinting, análisis incluso con parte humana para ver qué probabilidad tiene un tráfico de ser humano, de ser hecho ya pues automatizado, incluso con IA. Para ello ni siquiera podemos tener certeza, solo hablamos de probabilidades de que algo, que un tráfico sea humano o sea automatizado y depende cuál. Digamos que esta parte ya es bastante sofisticada. Entonces hablamos de ataques adaptativos, que no es una ráfaga de solicitudes como antes, sino que es una ráfaga de solicitudes y luego le bajamos el ritmo para que no sospechen y luego podemos esperarnos un rato y otra vez atacar porque sabemos que está más vulnerable un servicio a tal hora. En fin, ¿no? Ya es otro tipo de estrategia. Botnets sofisticados, la CIA pueden controlar millones de dispositivos de manera más eficiente y reducir patrones detectables, ¿verdad? Entonces, ya digamos que pues es otro panorama mucho más complejo, más difícil de comprender y pues más hostil también y por eso no sé si ha notado que en las noticias casi que diario hay al menos un gran ciberataque de alguna empresa pues gigantesca o fugas de datos ya de millones de usuarios. Todo ello pues obedece a esta realidad. Ujú. Entonces, bueno, pues también se pueden confundir a los sistemas de defensa, la parte previa que les dije. También la IA en el lado malicioso, pues puede tratar de confundir a esos sistemas, ¿verdad? Y decimos ya es la IA de defensa contra la IA ofensiva. Y les pueden inyectar como que diferentes eh, modelos que tal vez no son ciberataques para que el machine learning del otro lado pues pueda entender ciertos patrones que realmente no son patrones de ciberataque. Entonces ahí imagínense. Y bueno, pues automatizar ataques, lanzar campañas hipervolumétricas como las que les acabo de comentar. Todos estos impactos pues son emergentes. Aquí da para
hablar muchísimo de ese tema de DDoS nutrido por la IA. Pero bueno, aquí nada más para fines del tiempo, son ejemplos que les quería dar, ¿verdad? Y finalmente, la ciberseguridad para sistemas de inteligencia artificial. Aquí, pues, también son temas complejos, pero les quiero dar un recorrido de cómo se vería la protección de un sistema de inteligencia artificial y qué áreas hay que tomar en cuenta. Primero, proteger los modelos de inteligencia artificial. Cómo cifrarlos, tanto en descanso, en almacenamiento, como a la hora de transmitirlos para que no haya estos accesos no autorizados, para que haya confidencialidad. Propiedad de seguridad que vimos al principio. Control de acceso, quién puede entrar al modelo, según qué rol, con qué permiso, por cuánto tiempo. Eh, Aprendizajes descentralizados para que tal vez un conjunto de datos sensibles pues no estén todos en un mismo lugar, ¿verdad? Y si alguien logra pescar un sitio, los datos de un sitio, no puede haber todo el panorama porque está distribuido. Y asegurar estos datos de entrenamiento que estén íntegros, que no hayan cambiado en el transcurso de haberse generado, los famosos envenenamientos, que además no sé si conocían que hay grupos también pues organizados que se dedican a tratar de agregar basura a agentes de IA y tratar de hacer que alucinen más rápido o tratar de, digamos, que dar datos que no son realistas, que no son, digamos, humanamente eh, lógicos. Entonces, también está, ¿verdad? Ese factor humano que decíamos al inicio. Canales de datos seguros, pues, como decíamos, garantizar confidencialidad e integridad de los datos. Entonces, ¿cómo es un canal de datos seguro? Ah, bueno, tiene control de acceso y tiene cifrado, ¿verdad? Los primeros puntos de la protección de los modelos de IA. Entonces, un punto son los modelos. Otro es asegurar los datos de entrenamiento, que estén íntegros y que estén seguros y que tengan, pues, estas, digamos, propiedades de seguridad. Tal cual, ya hablando en cuestión de los datos de entrenamiento, ¿no? Tenemos modelos, datos de entrenamiento y en la parte 3 los ataques, ¿verdad? Los ataques que llamamos adversariales, que es también cuando se empiezan a inyectar datos que no son pues realmente correctos o lógicos. Entonces, entrenar esos modelos que tengan resiliencia y también que se pueda monitorear para ver si hay alguien que esté dando inputs de entrada que sean inusuales, ¿verdad? Prevenir el robo de estos modelos con watermarking, eh, también con rate limiting, que restringe un número de consultas permitidas para que, pues, digamos que no haya ingeniería inversa. El punto 5 es la resiliencia de los sistemas de IA, que se puedan detectar anomalías, y también que haya auditorías de seguridad periódicas, tanto en algoritmos como sistemas de IA, y también los códigos, ¿verdad? En todos los códigos de cualquier lenguaje de programación hay ya también tecnología para verificar que no estén siendo vulnerables a diferentes ciberataques. Y bueno, también hablamos últimamente de cadena de suministro. Ese es un vector de ataque muy, muy fuerte. No sé si recuerdan el día del desastre de CrowdStrike, donde la humanidad vivió momentos muy difíciles sin vuelos, sin bancos, etcétera. Bueno, eso que fue un tema de cadena de suministro de Microsoft con CrowdStrike, ¿no? Como un proveedor. Y lo mismo pasa con inteligencia artificial. Hay que ver de dónde vienen los modelos, todo lo que sea comunicación con terceros. Si se utilizan modelos de terceros, saber de dónde vienen, qué seguridad tiene esa otra empresa o esa otra persona, de dónde vienen las fuentes de los conjuntos de datos y todas las dependencias, las API y todo lo que se relacione ya tal cual con el modelo, también debe estar muy bien monitoreado. Las API son también otro vector de ataque gigantesco, porque ahora ya son 70% de todo Internet. Y ya para eso también empieza a haber soluciones específicas para proteger APIs. Finalmente, bueno, para ir terminando ya, gestión de IA en la nube.
Todo lo que es cloud debe ser una corresponsabilidad entre una empresa y la infraestructura de la nube. Y para eso hay frameworks igual, ¿no? Para gestionar identidad, acceso, cifrado, toda la gobernanza que le llamamos. Confianza cero, el famoso Zero Trust, que son principios y buenas prácticas que vimos que son parte de la ciberseguridad, para que pues se pueda, digamos, hacer un modelo donde se pueda confiar en la autenticación de 2 pasos, que bueno, ya estuviste conectado a ¿qué será? Este modelo por 30 segundos y no hubo acción, o alguna actividad, bueno, ya, que, que no permita que siga ese acceso por si alguien pasa y empieza a hacer otras cosas, ¿no? Todo lo que es Zero Trust. Y bueno, también la respuesta a incidentes, hay que ver que haya algunos planes de respuesta específicos a la inteligencia artificial, como si se empieza a ver que están manipulados, que alguien envenenó el modelo, que empieza a alucinar, todo lo que ya es desviación de los estándares, para eso ya tenemos que tener un plan de cómo accionar. Y pues obviamente las copias de seguridad, de respaldos, porque pues siempre tenemos que tener pues planes de recuperación de desastres y copias para que en dado caso que sí caiga el ransomware, que haya eventualidades, no perdamos todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esperamos que este patrullaje, que este pequeño Ujú. viaje, las diferentes intersecciones de IA y ciberseguridad, les haya dado un panorama de todas estas áreas que tenemos que estar pues cubriendo, que tenemos que estar conscientes en pues cubrir, en identificar, para que podamos hablar seriamente de la ciberseguridad. Y como hemos visto, pues la inteligencia artificial es tecnología, depende de los humanos cómo se utiliza, ¿verdad? Y qué salvaguarda se tiene para que sea segura, para que cumpla su función a favor pues, de las personas y de la productividad. Y como lamentablemente hay muchísimos ejemplos que empiezan a salir como estos ataques hipervolumétricos, que de hecho hubo dos con muy poco espacio entre ellos contra una misma compañía, ¿verdad? Entonces también vemos ese otro lado, pues difícil de la inteligencia artificial utilizada para vulnerar, para robar, para extorsionar, digamos, para llevar a cabo varios delitos. Y bueno, pues aquí les dejamos este panorama. Wow, la verdad, Sandra, me encantó, creo que a más de uno le va a llamar la atención. Y te voy a decir, porque en esta semana que tuvimos de inteligencia artificial estuvimos hablando de distintos temas, ¿no? Sí, emprende, sí, haz desarrollo, sí, utiliza, por ejemplo, conocimiento en la parte de protégete legalmente, pero creo que este cierre que me gusta muchísimo es también protégete en lo que tú estés desarrollando y protege lo que estás haciendo. Pues nada, te agradezco muchísimo. Si alguien, por ejemplo, quisiera ponerse en contacto contigo a través de alguna red social, no sé, tienes LinkedIn o de alguna forma en la cual te puedan a lo mejor hacer alguna pregunta más específica. ¿Cómo podrán encontrarte, por ejemplo? Ah, sí, claro, estamos en LinkedIn, como Sandra Muñoz, aquí abajo en los comentarios del video en YouTube o en redes, puedo poner mi enlace, con mucho gusto me pueden escribir en LinkedIn sobre todo, que es la red profesional que más pues se utiliza y con mucho gusto si en algo podemos aportar, ayudar, aclarar, pues seguir, digamos, este tipo de temas tan interesantes, emergentes y que requieren pues ya cierta experiencia, con mucho gusto pueden buscarme. Excelente. Pues nada, te agradezco mucho, estimada Sandra, y pues a los que nos están viendo, muchísimas gracias por habernos sintonizado durante toda esta semana. Hubieron pláticas muy buenas. Yo estoy casi seguro que hubo una que fue su favorita. Si es así, déjenla en los comentarios. No olviden, para todo lo que hemos estado haciendo, compartan, denos like y ayúdenos a seguir creciendo. Vamos a seguir teniendo charlas, Sandra. Espero no sea la última vez que podamos platicar contigo. Creo que hay muchísimo que todavía no se habló y podremos expandirlo a muchos otros temas. Así que pues sigues invitada y a los que nos están sintonizando, pues esperemos lo mejor. Cualquier duda aquí nos dejan. Cuídense mucho y hasta luego.